tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo del mes de junio, que es un tremendo mes acá en nuestro programa Chile Sustentable, porque conmemoramos el mes del medio ambiente con este 5 de junio que nos trae el Día Mundial del Medio Ambiente, y también, por supuesto, el 8 de junio, que es una fecha clave para quienes trabajamos en sostenibilidad y para el planeta en general, que es el Día Mundial de los Océanos. Ya lo ven en pantalla, nuestro primer invitado de este jueves 6 de junio, tras un 5 de junio muy intenso, que fue el día de ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente, para comenzar a conversar de lo que va a ser la temática de todo este junio acá en nuestro programa. Estoy con nuestro primer invitado, él es Mark Minebu, es director de Plastic Oceans Chile y, bueno, tiene varios sombreros, Mark, pero este es el primero que puse. ¿Cómo estás, querido Mark? Bienvenido a Chile Sustentable. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá, Mark. Y bueno, vamos a dar un poco de contexto porque desde el año 2008, el 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos, tal y como lo designó la Asamblea General de las Naciones Unidas, querido Mark. Y el objetivo es concientizar sobre la importancia de cuidar un ecosistema que produce el 50% del oxígeno de nuestro planeta y absorbe el 30% del dióxido de carbono que se produce en nuestro planeta. Estos son algunos datos que yo quiero profundizar contigo. Yo sé que tú siempre tienes material más actualizado, pero demos un contexto porque el próximo sábado conmemoramos un nuevo Día Mundial de los Océanos y vamos con algo básico, Mark. ¿Cuál es la importancia de los océanos para la vida en el planeta? Well, el océano, ya se habla de un solo océano. De hecho, hay 5 nombres de 5 océanos distintos, pero al final hay un océano. ¿Y por qué? Porque toda esta agua está conectado. Okay. Es un cuerpo de agua y representa casi un 72% de toda la superficie del planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un espacio gigantesco que regula casi todo lo que ocurre en nuestro planeta. En el planeta, porque no es nuestro. Entonces, es súper importante, de vital importancia para el clima, para el oxígeno, como dijiste, también para el carbono, las temperaturas, la biodiversidad, la economía, todo. Pareciera ser un tanto invisible esa importancia. No sé si tienes la misma percepción, Mark. Pareciera que la gente allá afuera y muchos no vemos y no entendemos realmente la importancia que tienen los océanos para nuestra existencia. Sí, completamente de acuerdo. Somos seres terrestres. Vivimos en la Tierra, no vivimos en el océano, pero dependemos del océano. Y si no entendemos suficiente sobre cómo funciona ese sistema planetario, vamos a seguir con esa misma desconexión que tú mencionas de el océano es para los animales y no para nosotros, los seres humanos. Y es un error que de verdad lo vamos a pagar bien caro si no hacemos cargo de esto ahora mismo. Hablemos de la situación actual de los océanos, Mark, en términos de daño, de contaminación. ¿Qué es lo que está pasando ahí para alguien que todavía no está informada sobre esta contaminación? Sí, hay 3 cosas que están pasando con el planeta y el océano. Es el triple crisis planetario, que es el cambio climático. Los océanos son cada vez más... La temperatura del océano está subiendo cada vez más, afectando a toda la biodiversidad. 2, la pérdida de biodiversidad. También, si hay menos biodiversidad, hay menos comida para nosotros y menos organismos que regulan el clima, el oxígeno, etc. Y tercero es la contaminación. Y el océano está afectado en las 3 categorías. Entonces, claramente, la situación es bien difícil. Cuando hablamos de la contaminación por plástico, por ejemplo, también tenemos que hablar sobre la contaminación del petróleo, por ejemplo. La contaminación que generan otras fuentes, industrias, etc. Entonces, la situación es bien difícil, lamentablemente. Mark, tú que recorres muchos foros, muchos lugares donde existen estas conversaciones, ¿no? Donde también se están buscando soluciones. ¿Cómo miras, siendo extranjero, pero ya prácticamente chileno? ¿Cuántos años ya son acá en nuestro 17 país? años. 17 años, casi chileno. ¿Consideras tú que Chile es un país que está cuidando sus océanos? Sí, cada vez más. Hay más conciencia. Hay más conciencia que a nivel nacional tenemos que regular ciertos sectores, las industrias, tenemos que educar más a la gente. Entonces hay más conciencia, pero para una conservación efectiva, obviamente tenemos que ir mucho más allá de lo que se está haciendo en este momento. Tenemos que colaborar con otros países, como ya le dije, está todo conectado. Si Chile está haciendo un gran esfuerzo, pero nuestros países vecinos no.
vamos a seguir con el mismo problema. Chile solo no puede resolver esta crisis global. Entonces yo creo que de ahí hemos visto varias iniciativas del gobierno, de gobiernos anteriores también, para justamente ser parte de tratados globales, como por ejemplo el Tratado de la Biodiversidad, que se llama BBNJ, en siglos en inglés, que justamente trabaja para proteger y cuidar la biodiversidad en el alta mar, no solamente en la costa chilena, porque obviamente los peces y todo el resto de los animales no se quedan solamente en aguas chilenas. Tenemos que protegerlo también fuera de las aguas chilenas. Y yo creo que ahí Chile ha hecho y tomado varios pasos grandes en los últimos años para ir más allá de solamente proteger lo que pasa en aguas chilenas. Estamos conversando con Marc Minebu, él es director de Plastic Oceans Chile, y tenemos que contarle a nuestra audiencia, Marc, ¿qué es Plastic Oceans? Porque quizás algunos no lo conocen. Bueno, Plastic Oceans es una organización global con sede acá también en Chile, y nos dedicamos justamente en terminar con la contaminación por plástico. Lo hacemos a través de la producción de documentales, proyectos educacionales, legislación y también el activismo. Y el activismo no es siempre salir con pancartas y protestar, es el activismo personal de uno mismo, en la comunidad, y ahí a través de principalmente nuestros documentales tratamos de inspirar a la gente a tomar acción. Qué importante es eso de inspirar y también de que actuemos, porque no nos podemos quedar ahí en esa pasividad, ¿no? Marc, si me permites un segundo, le quiero contar a nuestros auditores, también televidentes, que en Sodimac creamos soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefieren nuestros productos con los sellos comercio inclusivo, también consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Sé parte de las acciones que generan grandes cambios, y en Sodimac cuidemos la casa de todos y de todas. Lo hablábamos recién, Marc, las acciones. Quiero que podamos entrar en detalle y en materia con la situación con el plástico en el océano, ¿sí? Claramente el plástico en nuestros océanos, o en los océanos, dejemos de decir nuestro, la verdad que me gusta esa reflexión también. El plástico en el océano ha empeorado de forma progresiva en los últimos años. El Parlamento Europeo afirma que los océanos ya albergan más de 150 millones de toneladas de plástico, con un aumento, digo, que es cada vez mayor en el vertido, llegando a 8 millones de toneladas cada año. Marc, explícanos por favor, ¿por qué tanto plástico en el océano? ¿Qué genera este plástico en el océano? ¿Y qué hacemos ante esta problemática? Sí, es una muy buena pregunta, porque mucha gente miran al océano, vean agua azul y no creen que haya un problema. Pero ya varios estudios, tanto en Chile como a nivel mundial, han demostrado que, por ejemplo, de toda la basura que se han encontrado en las playas, 75% es plástico. Es muchísimo. Entonces es problema uno, hay mucho plástico que entra de tierra al océano, porque el plástico no nace en el océano, viene de nosotros. Y un 20% del plástico en el océano viene juntamente de la industria que opera en el océano, la industria pesquera principalmente. Ya, entonces ahí problema uno. Dos, obviamente cuando estas redes de pesca, por ejemplo, flotan en el océano, matan animales. Pueden quedar enredados, o los microplásticos pueden ser ingestos por los animales y mueren terriblemente. ¿Ya? Ese es el otro problema. Y el tercer problema que yo creo que aquí es importante mencionar es muchos de estos peces principalmente que están consumiendo plástico son también parte de nuestra dieta. Entonces claramente el océano ya está devolviendo el plástico a nosotros mismos. Es impactante, porque si te das cuenta es como un boomerang, es como un efecto boomerang que quizás tampoco tenemos mucha conciencia en tiempos en donde han aparecido estudios que señalan, Marc, que el plástico, el microplástico, que quiero que nos puedas detallar qué es eso, el del microplástico, por favor, ya se encuentra en el torrente sanguíneo humano, ya se encuentra en la leche materna, incluso en tejidos del corazón. Entonces, expliquemos un poco qué es esto del microplástico y cómo llega hasta nuestro cuerpo físico. Sí, claramente como Plastic Oceans empezamos cuidando el océano, pero ya desde el inicio nos dimos cuenta que, mira, si queremos cuidar el océano, tenemos que también cuidar a las ciudades donde gran parte de la contaminación nace. Y ahí nos dimos cuenta que gran parte de esta contaminación de nosotros mismos que afecta nuestra salud no viene del océano. Lo estamos inhalando por los neumáticos, por ejemplo. Lo tenemos en nuestra ropa. Los microfibras de que está hecho nuestra ropa, cada lavado
de más o menos 7 kilos, se desprenden más de 150.000 fibras de plástica. Y termina en el agua, y el agua circula también, y termina también en nuestro agua, en la comida, etcétera, etcétera. Entonces, el plástico está llegando desde distintas fuentes. Y claramente tenemos que investigarlo mucho más para saber a largo plazo cuáles son los efectos en nuestra salud. Hasta el momento, los estudios han demostrado que hay plástico en nuestro cuerpo. Pero ahora necesitamos saber qué hace ese plástico cuando termina en nuestros pulmones, en nuestra sangre, en leche materna. Y eso obviamente son estudios de muy largo plazo. Mark, vámonos por el camino de las soluciones, porque es realmente aterrador escuchar toda esta información, pero desde Plastic Oceans y desde tu trabajo en distintos países del mundo, ¿por dónde podemos tomarle la mano a las soluciones a esta problemática? Hay dos cosas que me gustaría mencionar. Uno es la acción personal. ¿Qué decisiones nosotros, los consumidores, podemos tomar? Súper importante, donde podemos reducir el consumo de plástico en nuestras vidas, donde podemos reutilizar ciertos productos, donde podemos reparar. Y por último, si no hay ninguna otra solución y yo tengo el plástico en mi mano, ¿dónde reciclarlo? Yo creo que es a lo personal. Pero también necesitamos colaborar entre todas las partes interesadas para cambiar la forma en que estamos produciendo y consumiendo y al final generando negocios. Porque muchos negocios están basados en venderte un producto por una sola vez y luego queda de basura. ¿Cómo podemos cambiar ese sistema? Y la única forma es con más leyes, con más colaboración, inventando productos nuevos, con diseños nuevos y también simplificar un poco el plástico mismo. Porque hoy en día tenemos cientos, sino miles de tipos de plástico. Y claramente para hacer algo con ese plástico, para que no salga del sistema, necesitamos simplificar un poco la situación y claramente en este momento no tenemos esta situación. Tenemos que cambiarlo. Mencionaste las leyes y tú has sido uno de los impulsores junto con Plastic Oceans de la ley de plásticos de un solo uso. ¿En qué estado se encuentra y cómo, te diría, qué podemos esperar? Porque también a veces uno tiene una expectativa, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta ley? Sí, esa ley de plástico de un solo uso está enfocado principalmente en restaurantes y expendios de comida. ¿Ya? Esos son los lugares que regula esa ley. Y regula justamente productos desechables, de plástico, pero también de otros materiales. Entonces, el estado de esta ley de implementación estamos en un momento crítico, porque el 13 de agosto de este año, 2024, entra en vigencia la última etapa de esta ley. Entonces, esa ley ya fue aprobada en 2021, entró en vigencia la primera etapa en 2022, y ahí, sucesivamente, ha estado implementando esa ley. Y ahora ya en agosto, en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses, todos los expendios de comida, restaurantes, tienen que haber cambiado adentro de sus restaurantes todos los productos desechables por reutilizables. Eso implica que si yo voy a un restaurante, a mí ya no me pueden dar tenedores, platos, Sí. distintos utensilios para comer que sean de plástico. Los sachets de ketchup, de mayonesa, van a estar prohibidos desde el 13 de agosto de este año. ¿Y el delivery cómo lo van a hacer? Esa es la otra parte de esta misma ley. No pueden aplicar exactamente las mismas reglas porque adentro un restaurante sí se puede lavar, Sí. etcétera. Pero el delivery están aprobado, sí, los productos desechables menos del plástico. Wow, qué difícil igual para Sí. los locatarios, para los Sí. emprendedores. Creo que ahí tenemos que entregar, ¿verdad?, herramientas para que ellos Sí. puedan subirse a esta micro. Y por eso esa ley fue aprobada en 2021 y las empresas han tenido más de 3 años para justamente impulsar esa transición. Entonces, claramente, las empresas que están mirando el programa hoy día o escuchando, por favor, pónganse al día con la ley porque la ley empieza a Mark, regir y luego. también hacer un llamado a las personas, porque muchas veces el local sí tiene todo dispuesto, pero llega el cliente enojado que quiere el plástico, que no quiere quizás la loza tradicional. También hay una educación de uno como visitante a los locales de poner de Sí. nuestra parte, ¿no? Sí, por lo mismo, como Plastic Ocean, somos parte de una coalición que se llama Supera el Plástico. Ya, superémoslo, eso me encanta. Tenemos que superarlo. Entonces, somos muchas organizaciones que nos dedicamos a la educación, principalmente apoyando a las municipalidades, que son ellos quienes van a fiscalizar a los locales, pero también a los consumidores para que tienen bien claro qué está regulando esa ley y qué no. Porque obviamente no queremos que los consumidores se van a enojar sobre un producto que quizás no está prohibido.
pero por falta de información del mismo locatario o del consumidor, se genera ciertos roces que no son necesarios. Al final, aquí el objetivo es generar menos basura y cuidar el medio ambiente. Muchísimas gracias, Marc Mineu, por habernos venido a acompañar en esta previa de lo que va a ser el día sábado, el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Agradecerte a ti y a todo tu equipo en Plastic Oceans y invitar a la gente que se sume el sábado a hacer algo por los océanos. Exactamente, a conocer el océano, aprender del océano y también entender cómo todos estamos relacionados al océano. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a estar hablando de economía circular y muchas cosas más aquí en el Chile Sustentable. Agricultura TV. Somos color, somos blancas y majestuosas montañas. Somos el rojo de nuestros atardeceres. Somos país de un cielo azulado. Somos el verde de la naturaleza. Un arco iris lleno de colores y la huella de un firme color roble. Un país que inspira color merece volver a ser pintado. Volvamos a pintar Chile. Encuentra todos los colores de nuestro país para pintar en Sodimac. Y ya estamos de vuelta acá en el nuevo capítulo de Chile Sustentable, este primer capítulo del mes de junio que nos recuerda que estamos viviendo el mes del medio ambiente, también de los océanos, y de eso vamos a estar hablando durante todo este mes de junio. Ya está nuestro invitado acá en estudio, pero antes de presentárselos les quiero recordar lo siguiente, porque nuestro planeta necesita sonreír. Con Soprole Sonrisa Circular damos una solución integral para el reciclaje de envases de yogur y postres Soprole y de toda la industria. Una excelente alternativa para reciclar esos residuos que siempre también están en todas nuestras casas. Vamos a comenzar entonces la conversación con Daniel Berchelli. Él es director de empresas, cofundador de Manuvia y también de Ambition Loop, que nos vino a contar de ambas cosas el día de hoy. Pero primero saludarte y darte la bienvenida, Daniel, porque teníamos muchas ganas de que nos vinieras a visitar acá al estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Cata, muchas gracias por tenerme acá. Es un gustazo estar conversando contigo. Igualmente, ¿y te parece que partamos dando un contexto, una mirada más bien global? Porque hoy día se habla de una triple crisis planetaria que involucra varias áreas. ¿De qué se trata esa triple crisis y a qué alude este concepto de lo que ha sido tu visión y tu trabajo? Bueno, la triple crisis a la que nos estamos refiriendo tiene que ver con la superposición de la crisis climática, y preferimos llamarla crisis y no cambio climático. Uno se cambia de ropa, se cambia de auto y no pasa nada. Esto es una crisis, no es solamente un cambio, pero es la crisis del clima, la crisis de biodiversidad, que es la pérdida de justamente de especies, la pérdida de cantidad de ejemplares en algunas especies, etcétera, y una crisis de polución, particularmente de contaminación por plásticos. La triple crisis generalmente consiste en hablar de estas tres crisis que cada una por separado son muy relevantes y muy desafiantes de resolver, pero que además tienen conexión unas con otras también, ¿no? Es como que hay una que potencia a la otra y vuelve a generarse un efecto negativo desde una hacia la otra, etcétera. Entonces, por eso son crisis que deben ser abordadas de manera relativamente conjunta.
Daniel, desde tu trabajo, tanto en el mundo privado como también público, ¿no? Has estado en distintos lugares hoy día, desde las ONGs también. ¿Cómo ves tú que nos estamos haciendo cargo como sociedad, como empresas y también a nivel Estado de esta triple crisis? Bueno, cada una tiene su proceso, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en la crisis climática, por ejemplo, está el marco de Naciones Unidas para la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene su proceso y su rutina detrás de las COP de cambio climático, ¿cierto? Chile fue país anfitrión, estuvo en presidencia, más que anfitrión, estuvo en presidencia de la COP25, ¿cierto? Y eso tiene un proceso desde la articulación de los member states, de los estados que forman Naciones Unidas. La crisis de biodiversidad también tiene su propia COP, que no es anual, no ha sido anual como la de cambio climático, pero que este año tiene su reunión, cumbre, su sesión en Cali, en Colombia. En el caso de los plásticos, el sistema de Naciones Unidas está en este momento en el proceso de negociación de un tratado global para frenar la contaminación por plásticos, por lo tanto también hay un proceso andando y uno podría seguir agregando otras. Hay una COP de desertificación también, las vamos a dejar afuera por ahora por un momento. Pero esas tres crisis, cada una tiene algún proceso en el que los estados se están o se han puesto de acuerdo en objetivos, metas, etcétera. Y lo que ocurre después es que una vez que los estados llegan a estos acuerdos, a estas metas, hay que implementar. Y ahí el mundo de los actores no estatales, la economía real, digamos, las empresas, la academia, el mundo de las finanzas, por ejemplo, tiene que empezar a articularse para apuntar hacia los objetivos y hacia los acuerdos que negocian los países. En algunos casos, como por ejemplo en el caso de la crisis climática, muchos países, incluido el nuestro, han transformado lo que han acordado, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, en regulación interna. Por ejemplo, en Chile, la Ley Marco de Cambio Climático, una ley súper transversal que se discutió, entre su discusión y aprobación, hubo 3 gobiernos de distintos signos, súper robusta en ese sentido y súper transversal. Es quizá de las pocas cosas en las que estamos fácilmente de acuerdo, ¿no? Y Chile tiene una hoja de ruta que ahora tiene que ir bajando a nivel sectorial. Hay otros casos donde no necesariamente todos los países, no necesariamente el nuestro, tiene necesariamente todo llevado a cuerpos legales, pero incluso en la ausencia de esos cuerpos legales, los actores no estatales empiezan a activarse para contribuir y para encontrar los mecanismos en que pueden accionar cosas para lograr esos objetivos que se van negociando a nivel global. Daniel, a propósito de objetivos, no puedo dejar de preguntarte sobre los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde tu perspectiva, ¿cómo vamos con esas metas, esas ambiciones que se nos propusieron hace ya varios años con estos objetivos? Sí, bueno, son 17 objetivos, ¿no?, que tocan las cosas más amplias y variadas, desde educación de calidad, la no discriminación de género, por ejemplo, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, de la atmósfera. Así hay 17 objetivos, el fin del hambre, de la pobreza, etc. La verdad es que si uno mira el nivel de avance, es poco y lento. Y eso hay que ser honesto. Hay cosas, algunas materias que han tenido avances mucho más significativos detrás de cosas como, por ejemplo, el Acuerdo de París, en el caso del objetivo relacionado a cambio climático. Pero sin duda hay un montón de otros objetivos de esos 17 que no estamos siendo capaces de accionar y de lograr cosas con la velocidad que se necesita. Y por supuesto, Daniel, otro espacio en donde también me gustaría que pudiéramos hacer mención, porque hemos pasado por varios temas navegando por encima, pero creo que es relevante mencionarlo. Venimos saliendo de mayo, este mes del reciclaje, que hubo harta actividad, ¿no?, en torno a ese concepto. Hablemos de economía circular. ¿Cómo defines tú esa economía circular? Y también me gustaría saber tu impresión de qué rol juega el reciclaje en toda esa circularidad. Súper. Bueno, economía circular es un concepto que a mí me encanta porque empieza por la palabra economía, ¿sí? Esto se trata de cómo hacemos. En economía nos enseñan que hay necesidades generalmente infinitas y recursos finitos. Cómo juntar y cómo asignar esos recursos finitos para esas necesidades infinitas. Y justamente la economía circular, al
ser un concepto que incorpora la economía, se trata de, bueno, ¿cómo hacemos para estos recursos que son finitos, recursos que en algunos casos tienen una vida útil muy larga, cómo hacemos para que no se pierdan después de una vida útil cortita? Pensemos en un envase, pensemos en cosas que el ingenio humano ha sido capaz de desarrollar, materiales que pueden tener una multiplicidad de usos e iteraciones, y a veces lo usamos una sola vez. Eso es perder esos recursos. Hicimos una actividad económica que fue extraer materias primas en algunos casos puede ser hidrocarburos, por ejemplo, para muchos de los plásticos. Extraemos eso de la naturaleza, lo procesamos, inventamos algo que tiene la capacidad de vivir por mucho tiempo y acompañarnos mucho tiempo, y lo usamos una vez. Eso no es muy económico desde el punto de vista de asignación de recursos, considerando que va a haber otra necesidad después, y esa otra necesidad la podemos cubrir quizás con este mismo reuso del recurso, en vez de tener que hacer toda la cadena de vuelta desde la extracción. No hace mucho sentido. Cuando hablamos de economía circular, el reciclaje tiene un rol muy importante en el final de al menos el primer ciclo, el final de cada ciclo de uso, habilitando el siguiente ciclo de uso de algún material. Pero la verdad es que podemos ir mucho más atrás en la lógica de economía circular. Podemos ir desde el diseño de muchas de las cosas y muchas de las aplicaciones de materiales que tenemos, que pueden ser distintos para usar materias primas distintas, pueden ser distintos para cosas que realmente necesitamos. El típico ejemplo de, por ahí han dado una foto hace un tiempo, una bandeja en un supermercado de plátanos puestos en una bandeja, envueltos en film plástico. La naturaleza ya proveyó del mejor embalaje para un plátano, que es la propia cáscara. Eso es algo absolutamente innecesario. Entonces, cuando pensamos en economía circular, tenemos que pensar en el ciclo de vida completo de algo, desde su diseño, desde la extracción de materias primas para elaborar eso que estamos diseñando, etcétera. Y si hemos tenido que usar esos recursos, bueno, pensemos al final si son recursos que vamos a poder reutilizar, y reutilicémoslos para no estar perdiendo estos recursos que son escasos frente a necesidades que van a seguir existiendo y que pueden ser satisfechas con algo que ya tuvo una primera vida. Muy interesante esa visión, porque a veces no logramos hacer como el viaje completo. Entonces me gustó, como muy didáctico nos lo explicaste hoy día, para poder entenderlo en la casa también, porque a veces estas son cosas como que vemos medias lejanas y que ocurren constantemente en nuestro flujo diario en la casa, en las situaciones más cotidianas. Daniel, hay buenas noticias también que nos viniste a contar el día de hoy, porque ha nacido la ONG Ambition Loop. Cuéntanos de qué se trata ese nuevo desafío y cómo también el Chile Sustentable puede ser parte ahí para apoyarlos a ti, a Gonzalo, que también ha sido parte de este programa muchísimas veces y que están con esta nueva iniciativa con otras personas más que tú nos vas a contar. Bueno, sí, efectivamente, estamos muy contentos porque Ambition Loop es una ONG basada en Chile, pero con alcance global, que cofundamos junto a Gonzalo Muñoz, que lo mencionaste, y Gonzalo fue champion de la COP25 cuando Chile estaba en presidencia, y Nigel Topping. Nigel fue el champion de la COP26 cuando estaba el Reino Unido en presidencia, y entre los tres cofundamos Ambition Loop, cuyo objetivo tiene que ver con lo que hablábamos al principio, estos acuerdos globales que llegan los países a través de los mecanismos que ya describimos o algún otro. Bueno, cómo se bajan a la economía real y cómo los actores de la economía real pueden participar, pueden movilizar acción para el logro de esos objetivos, de esas metas que se acuerdan entre los países. Entonces, el propósito de Ambition Loop es justamente acelerar lo que se llama las agendas de acción necesarias para avanzar en la dirección de estos acuerdos que logran los países. Si tuviera que dar un ejemplo, tomemos cambio climático, tomemos emergencia climática y esa COP, ¿cierto? Existe el Acuerdo de París. Ese Acuerdo de París, algunos países, mencionamos como Chile, lo han transformado en leyes de cambio climático, pero resulta que todavía falta bajar aún más a regulación sectorial, cómo cada sector de la economía va contribuyendo, ¿cierto? Pero afortunadamente hay un montón de actores, desde gobiernos regionales, municipios, empresas, el ámbito de la ciencia, la academia, las finanzas, etcétera, que dicen, a ver, acá hay una problemática, hay una meta,
un compromiso, un objetivo, yo entiendo cómo puedo colaborar con eso. Entonces yo me quiero activar hoy, no quiero esperar necesariamente que esté la última coma de la última frase de la ley sectorial que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo actuar hoy. Entonces, ¿cómo actúo hoy y cómo recorro ese camino que hay entre la economía real y ese acuerdo? Ahí es donde se necesitan estas agendas de acción, ahí es donde en su minuto, por ejemplo, Gonzalo y Nigel crearon Race to Zero, una de las campañas para que el mundo no estatal, los actores no estatales, puedan tener un marco sobre el cual dirigir su acción con ciertos compromisos específicos, con apoyo en la ciencia, etcétera, yo quiero contribuir al 2050 a llegar con 0 emisiones netas como objetivo. Y lo puedo hacer hoy. No tengo que esperar 5 años más que haya una ley, ¿no? Entonces, esos mecanismos hay que diseñarlos, esos mecanismos hay que armarlos, esos mecanismos hay que generarlos para que todos estos actores no estatales se puedan articular y puedan orientar sus esfuerzos hacia algo en concreto. Así con cambio climático y con la emergencia climática, y nosotros una de las áreas de trabajo que vamos a tener en Ambition Loop que tenemos es finanzas climáticas. Otra, cómo se articula ese sector financiero para proveer y hacer fluir los recursos que se necesitan para la descarbonización. Otra área de trabajo es el avance y la innovación industrial y energética para desarrollar soluciones que nos ayuden a el combate a las emisiones. Otra va a ser plásticos, justamente que algo estábamos hablando recién, sí, a propósito del mes del reciclaje. Entonces, ¿cómo hacemos que este proceso de negociación que está ocurriendo ahora sobre un tratado de plástico tiene también una agenda de acción? Y el otro tiene que ver con la transformación de los sistemas agrícolas y de alimentación, sector que tiene una incidencia importante en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, sector que, por muy bien que funcione hasta ahora, entre comillas bien, tiene un 10% o más de la población con índices de obesidad, mientras hay otro 10% que se está muriendo de hambre, y además producimos cosas que en el 30% de lo que se produce las botamos. Bueno, hay algo que cambiar ahí también para que ese sector contribuya hacia las 0 emisiones netas, contribuya a una mejor y más repartida, entre comillas, alimentación, etcétera. Daniel, me llevaste a 50.000 preguntas más que me gustaría hacerte, así que te quiero dejar comprometido para que vuelvas a conversar con nosotros. Feliz. Espero no haber lateado mucho, ¿no? Para nada, súper entretenido porque nos compartiste muchos datos y también nos abriste varias cajitas de temas que creo que podemos ir ahondando contigo durante este mes del medio ambiente y durante todo el año. Así que agradecerte, Daniel, la visita. No, gracias a ti. Felicitaciones por este nuevo desafío y muchas que gracias. Venga cargado ahí de mucho éxito y de mucho impacto positivo. Gracias, Cata, fue un placer. Te voy a dejar, antes de que te vayas, mira, un regalito, porque deja que la magia de nuestro centro de eventos, Casa García Huidobro, transforme tus celebraciones en momentos memorables. Un espacio lleno de belleza y de vanguardia que combina a la perfección la excelencia de toda la banquetería, toda la estética que hay ahí, el diseño, con más de 23 años de experiencia. Así que se están buscando un lugar donde hacer un evento y entregarse, pasarlo bien, y un evento que puede ser corporativo, un matrimonio, háganlo en Casa y Banquetería García Huidobro. Pueden informarse en www.casagh.cl o en el Instagram Casa García Huidobro. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a estar hablando de huella carbono. ¿Cómo se mide una huella carbono? ¿Qué es una huella carbono? Todo eso lo vamos a aprender en sencillo acá en el Chile Sustentable. Muchas gracias, Daniel, nuevamente por habernos acompañado. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Agricultura TV.
Somos color, somos blancas y majestuosas montañas. Somos el rojo de nuestros atardeceres. Somos país de un cielo azulado. Somos el verde de la naturaleza. Un arco iris lleno de colores y la huella de un firme color roble. Un país que inspira color merece volver a ser pintado. Volvamos a pintar Chile. Encuentra todos los colores de nuestro país para pintar en Sodimac. Y continuamos en este primer capítulo de Chile Sustentable, en este mes del medio ambiente, dándole la bienvenida también a WPD. Imagina un Chile iluminado por la naturaleza desde las altas montañas de los Andes hasta sus vastas costas. Lo que fue una promesa de un futuro brillante y verde ahora se materializa ante nuestros ojos. Un país largo y angosto lleno de energía única que emana de sus paisajes y del espíritu resiliente de su gente. Imagina un Chile iluminado por una generación que soñó con ver sus ciudades y campos florecer con energías limpias. En este mes del medio ambiente, WPD reafirma su compromiso con un Chile más verde y más sostenible. Bienvenidos, WPD, a nuestro programa y a este primer capítulo en el marco del mes del medio ambiente. Ya están viendo en pantalla a nuestro próximo invitado. Él es Gonzalo Escalona, fundador de eConsulting Chile, que nos trae varias novedades y también varios aprendizajes en esta entrevista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Chile Sustentable. Muy bien, Cata, gracias por la invitación y felicitaciones por los 12 años. Muchísimas gracias. Aquí estamos siempre en un proceso de aprendizaje y por eso nos encanta tenerte hoy día en el estudio, Gonzalo, porque primero contémosle a la gente a qué se dedica eConsulting Chile. Sí, mira, eConsulting Chile es una empresa que nace el 2023, es una empresa de consultoría y asesoría de servicios profesionales en temas de sostenibilidad y cambio climático. Nos enfocamos principalmente en asesoría a empresas, idealmente en las regiones, para poder fomentar el desarrollo de los territorios y de alguna manera ajustamos nuestros servicios a las necesidades que tienen cada uno de nuestros clientes, más allá de que tenemos una estructura definida de servicios, como por ejemplo asesorías en cambio climático, temas de huellas de carbono, auditoría ambiental, etcétera. Tratamos de llevarlo a qué es lo que necesitan en base a la territorialización de sus realidades y también los temas sectoriales que les pega a cada uno. Una consultoría bastante global, bastante también, yo diría, como especializada en varias áreas. Y desde esa perspectiva y desde el trabajo que hace Gonzalo, ¿cuáles son los mayores desafíos desde tu punto de vista que enfrenta hoy el mundo corporativo a la hora de crear verdaderamente valor sostenible? Mira, el concepto de valor yo creo que es bien amplio y que se interpreta por cada una de las organizaciones, o sea, cada una tiene un propio concepto de valor. El desafío más grande desde el punto de vista de las emisiones, que es a lo que nos dedicamos más nosotros, es a cómo podemos gestionar las emisiones de nuestra cadena de proveedores, entendiendo de que ahí está el mayor impacto desde el punto de vista del aporte de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ese y bueno, y otro que poder articular todo el ecosistema de estándares corporativos a los cuales las organizaciones están sometidos y tienen que cumplir, y que de alguna manera den los tiempos y los espacios en la gente que está a cargo de llevarlo adelante. Es un camino bien desafiante, siento yo, para las empresas, y hacerlo solo yo creo que se hace más pesado. Ahí yo creo que cobra mucha relevancia el tener asesores como tú, consultores, que te puedan ayudar a ir caminando este sendero de transformarnos en empresas sostenibles, responsables y manejar todos los puntos que convergen para ser una empresa realmente comprometida. Sí, exacto. Es una tarea que es difícil en la área de sostenibilidad en las organizaciones. Por lo general son equipos que no sobrepasan las 5 personas y te estoy hablando en buenos números. Por lo general es 1 o 2 personas que están a cargo de esto. Lo bueno es que la regulación y los estándares han avanzado para que toda la organización ya vea esto como un tema que tiene que ser parte de la estrategia y son las distintas áreas y cada área tiene que aportar en esto. Los directorios también ya discuten de estos temas, hay normativas a nivel nacional como la norma 461 que ya de alguna manera entrega este marco para que las empresas puedan divulgar la reportabilidad de su gestión ambiental pensando en el cambio climático y en los impactos de su organización. Gonzalo, ¿qué es esto que hemos escuchado tantas veces? Estoy seguro que ustedes en la casa lo han escuchado por ahí, la huella carbono. ¿Qué es la huella carbono y cómo se mide una huella carbono? Mira, la huella de carbono, en términos simples, son las emisiones totales de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que son emitidos a la atmósfera de forma directa o indirecta por organizaciones, personas, eventos, a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto ya parte con las mediciones a fines de la década del 90,
y se mide por alcance 1, 2 y 3. El alcance 1 son las emisiones directas que tiene una organización desde sus fuentes propias o que tienen control ellos. Por ejemplo, está el transporte de los vehículos, su maquinaria, grupos electrógenos que funcionan con diésel. El alcance 2, que son las emisiones que están asociadas a el consumo energético. Todas las organizaciones consumen energía, pero no necesariamente la producen. Entonces, es las emisiones que están asociadas a esa generación de energía, vapor, y el alcance 3, que es el más complejo, donde están todas las emisiones del resto de la cadena de valor de la organización. Son emisiones indirectas, y que ahí está la dificultad mayor, porque está el transporte de productos, el transporte pasajero, las emisiones que están asociadas a la gestión de residuos de la organización. Entonces ya escapa un poco del control de la organización, que es una de las piedras más difíciles de trabajar en esto. ¿Y hoy día hay un mayor interés por medir la huella de carbono? Hay un mayor interés, y de hecho, bueno, ya llevan hartos años empresas midiendo su huella, pero en este último tiempo, con todas las metas de descarbonización, ha aumentado mucho más. Lo más importante es que, de alguna manera, el proceso de huella de carbono, si tú lo tienes, con esos cálculos y datos, después puedes trabajar tu estrategia de reducción de emisiones, lo que se va a traducir en mejora reputacional, en efectividad de los procesos, en optimización también de los recursos, y de alguna manera contribuye siempre de manera positiva. Y cuando tú ya mides tu huella de carbono, ¿qué puedes hacer después de que tienes los números de esa huella? Mira, cuando uno tiene los resultados de la huella de carbono, uno lo que puede hacer es buscar cuáles son o las fuentes donde uno tiene mayor aporte y ver de qué manera se pueden gestionar. Por ejemplo, si yo sé que mi mayor emisión está dentro de las de alcance 1, que son emisiones directas, bueno, ver de qué manera podemos transformar nuestra forma tradicional de consumo de combustible a otras alternativas, quizás considerar fuentes renovables u otro tipo de combustible, y con eso puedes ir jugando y trabajando con cada punto, y a los años que vengan poder decir, ok, medimos la huella, este año tenemos una meta de reducción, lo conseguimos, el próximo queremos, y de alguna manera te marca la ruta desde el punto de vista no tan solo de emisiones, sino que de todos los temas ambientales en la letra A de ASG, de los factores ASG. Oye, ¿y qué dice la normativa hoy día con respecto a esto que también hemos escuchado, el concepto de carbono neutralidad? Hay una ambición, ¿verdad? Una idea, una expectativa. Muchas veces escuchamos productos que incluso consumimos en nuestra casa que dicen es carbono neutral, o esta empresa está en transformación, en vías de la carbono neutralidad. ¿De qué se trata eso, Gonzalo? Mira, en Chile al menos la normativa que hay es la Ley de Marco Cambio Climático, que tiene, bueno, que de alguna manera entrega todas las herramientas y el marco regulatorio para poder trabajar en estas dos materias, que es la carbono neutralidad del 2050 y procesos de resiliencia climática. Y que un producto sea carbono neutral significa de que la organización ya midió su huella de carbono y que por distintas alternativas implementó procesos de reducción, o también adquirió bonos o financió proyectos de energía renovable que le permitieron hacer estas compensaciones. Hay una serie de herramientas también disponibles. Hay un programa en Chile que es del Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Programa Huella Chile, donde entregan herramientas y de alguna manera fomentan a que las organizaciones pequeñas, medianas y grandes puedan medir su huella de carbono a través de estos materiales que se pueden usar de forma gratuita. En esto, bueno, el programa Huella Chile también entrega sellos de reconocimiento a las empresas cuando han progresado en cada uno de los niveles. Son 4 sellos: el de cuantificación, está el sello de verificación, de neutralidad y de excelencia. Entonces, ahí de alguna manera igual incentiva para que no solamente se mida, sino que haya cierto avance con los años. Estamos conversando con Gonzalo Escalona, él es fundador de eConsulting Chile, y estamos en el mes del medio ambiente. Así es, este mes de junio que nos trajo esta semana, Gonzalo, el día miércoles, el Día Mundial del Medio Ambiente, y que nos presenta este próximo sábado el Día Mundial de los Océanos. Los desafíos son múltiples. Desde tu visión como consultor, ¿dónde debiéramos poner el ojo en este mes que nos invita a reflexionar, un mes que nos invita a mirar la naturaleza y también, yo te diría, a sanar la relación que tenemos con la naturaleza? Sí, justamente. De hecho, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su 6º informe menciona la crisis que estamos viviendo hoy en día, y también destaca de que necesitamos adquirir urgencia de acción en esto, que hemos visto pérdida de biodiversidad de los ecosistemas. El Foro Económico Mundial también en su reporte de riesgos globales del año de 2024
sigue posicionando que los próximos, en los próximos 10 años los riesgos principalmente van a estar puestos en tres temáticas, que son cambio climático, pérdida de biodiversidad y ecosistemas, y también temas de clima extremo. Chile aporta las emisiones globales en un 0,25% a nivel mundial, o sea, 0,25, tú dices, no es nada, ni siquiera es 1%, relacionado con a lo mejor dentro del primer país que contribuye a las emisiones globales, que es China. Y tú dices, 1% no es nada, pero Chile tiene, lamentablemente y afortunadamente por su geografía, las 9 vulnerabilidades climáticas que define la ONU. O sea, estamos con temas de sequía, estamos con temas de erosión eólica, erosión marítima, y tenemos una serie de problemas que Chile, si bien no es un gran, o sea, no contribuye con un gran aporte, sí recibe la mayoría de los impactos que se generan. Gonzalo, quiero volver al tema de la huella carbono. Lo escuchamos bastante, nos explicaste de manera fácil cómo lo podemos comprender, y también preguntarte algo que nos está pasando acá en el Chile Sustentable, casi una infidencia, porque vamos a hacer un evento y nos gustaría medir la huella carbono de ese evento. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer. De hecho, existe el mismo programa Huella Chile, tiene un manual donde se explica, y también la norma ISO 14064, que establece cuáles son las directrices para poder medir la huella de carbono en los eventos. Y en eso se consideran 3 aspectos, que son el montaje y desmontaje de los equipos, las pantallas, etcétera. Se cuenta la luminaria, se estiman más o menos cuáles van a ser las emisiones asociadas a los residuos que se generen por la alimentación, y lo más importante, el transporte de los asistentes. El transporte de los asistentes es el mayor porcentaje de contribución de gas de efecto invernadero a la atmósfera, que son porque la gente va en auto, porque la gente viaja a los eventos, y ahí nosotros tratamos de, desde eConsulting, ir cuantificando esa información y poder entregar resultados para poder hacer gestión posterior a esto. ¿Y nos podrían ayudar entonces Por con supuesto. el evento? Sí, Ya, claro. listo, comprometido entonces, porque sería de mucho valor poder medir este evento también, y por supuesto comprometernos a neutralizar y devolverle la mano a la naturaleza y a todo lo que nos provee este maravilloso planeta, para poder hacer este tipo de instancias y otras. Gonzalo, hace poquito hubo cuenta pública, aparecieron anuncios, promesas, expectativas. Nuevamente esa palabra aparece ahí porque uno queda así como con los ojitos con corazón, esperando que pasen más cosas en nuestro país. Desde esa perspectiva, ¿qué opinas tú de la normativa ambiental actual en nuestro país, y cómo también el Estado debe ser un soporte relevante a la hora de implementar, ¿no?, estos drivers para que efectivamente seamos un país comprometido con la sostenibilidad? Sí, mira, en ese punto me ha tocado escuchar en varias de las instancias en las cuales he participado de que siempre se habla de que faltan políticas públicas, que es necesario que el Estado proponga y que se establezcan políticas públicas porque son necesarias, etcétera. Pero he escuchado muy poco de cómo colaboramos también como distintos actores de este ecosistema para que se generen las políticas públicas. Y en ese punto, bueno, en marzo se cumplieron 30 años de la Ley General de Base Medio Ambiente, que fue la ley que permitió la institucionalidad ambiental en Chile. Y que ahora, bueno, la semana pasada también que se informó de que se había aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara un proceso para poder hacer una reforma en la institucionalidad ambiental, lo que va a permitir también reducir, se estima, en 30% los tiempos de tramitación, que es uno de los temas que está causando más dolores en las empresas, porque también necesitamos que haya capacidad para poder tramitar proyectos de forma sostenible. Entonces, la cuenta pública comentaron algo de eso. Y yo creo que es esperanzador, porque ya son hartos años, o sea, una ley que cumple 30 años y que ya se va a reformar, que estamos con la ley marco de cambio climático, que hay regulaciones sectoriales. Yo creo que Chile ha hecho la tarea en esto, o sea, no veo que estemos recién partiendo, sino que ya llevamos tiempo, y bueno, y tú lo debes saber muy bien. ¿Y los desafíos? ¿Dónde ponemos el ojo? Yo creo que en el compromiso, o sea, hay organizaciones que todavía siguen viendo el bolsillo primero, o sea, los negocios ante todo, incluso están tratando de tomar esta sostenibilidad como una oportunidad para poder generar más recursos. Yo creo que no es el propósito de la temática, o sea, es el planeta, y tenemos que
trabajar conscientemente en esto y generar los menores impactos posibles, que los van a ver de todas maneras, pero cómo los podemos gestionar. Si nadie está diciendo que no contaminemos, sino que cómo somos capaces de transicionar en esto y poder alcanzar la carbono neutralidad también para revertir esta situación de crisis climática que nos enfrentamos. Perfecto, muchas gracias Gonzalo, gracias a todo tu equipo ahí en eConsulting Chile, que los pueden ubicar a través de la página web, si hay más consultas, cuál es el canal de comunicación. Sí, mira, por lo general tenemos un correo electrónico que es contacto@econsultingchile.com y de nuestra red que estamos activos en LinkedIn y próximamente estaremos también en la red social Instagram, así que ahí les paso un adelanto. Tengo un regalito para ti de Muchas parte de gracias. nuestro auspiciador, Casa García Huidobro, casa y también banquetería García Huidobro, para que lo puedas disfrutar ahí en familia. Y muchísimas gracias por la visita. A ti, Cata, gracias. Nosotros comenzamos junto a Gonzalo a despedir este capítulo de hoy, jueves 6 de junio, tras un grandioso Día Mundial del Medio Ambiente y preparándonos también como equipo para conmemorar este sábado el Día Mundial de los Océanos y vivir un mes completo de conversación y también de aprendizaje sobre cómo podemos sanar nuestra relación con la naturaleza. Somos la naturaleza, así que es ahí lo importante. Que estén muy bien. Soy Cata Droguet y nos vemos en un próximo capítulo de Chile Sustentable. Chao.